desde Quito, Ecuador. Hoy vamos a preparar un rico encebollado de pescado. Esta es una receta de la costa ecuatoriana. Específicamente de qué ciudad no sabemos porque muchas ciudades se atribuyen esta sabrosa receta. Lo cierto es que le llaman levanta muertos y es que para una resaca es excelente ya que te pone muy fuerte, te levanta el ánimo y además por sus nutrientes es muy sabrosa. Así que vamos a mi sabrosa cocina. Para hacer este rico encebollado utilizaremos lo siguiente: 450 gramos de albacora, una yuca grande picada en trocitos, 2 cucharadas de aceite, una cucharada de aliño preparado, una cucharada de achiote, sal al gusto, un tomate, un pimiento verde, un caldo de gallina, una cebolla colorada, la mitad para el caldo y la otra mitad vamos a partir en rodajitas bien finas y vamos a mezclar en un recipiente aparte con media taza de culantro finamente picado. Voy a poner a cocinar en una olla la yuca. Tiene que estar bien suavita, así que la voy a tapar hasta que esté suavita. Ya estaba mi yuca un poco suave, pero como tiende a demorar en suavizarse al punto que yo necesito, el secreto es escurrir el agua que ya está hirviendo cuando está medio suave y luego poner agua fría y volver a cocinar. Le vuelvo a tapar y ahí sí dejo hasta que esté bien suavecita. Ahora, en otra olla yo he puesto a cocinar en 1 litro de agua la mitad de la cebolla colorada cortada en trozos, el tomate cortado en trozos, el pimiento verde también en trozos. He puesto una cucharada de aliño preparado, un cubo de caldo de gallina y sal al gusto. Voy a dejar que se cocine bien para luego colocar la albacora. Una vez que ya están cocinados los vegetales, he colocado la albacora y también una cucharada de achiote. En este caso yo utilizo en pasta. Ustedes pueden utilizar también achiote en aceite o en polvo, ya es a su gusto. Voy a dejar que la albacora se cocine bien para luego retirarla y licuar este caldo. Una vez que ya está cocinado los vegetales, he separado la albacora en un plato para desmenuzarla. Mientras tanto, he colocado en la licuadora una taza de yuca de la que ya está cocida y los vegetales con el caldo para licuarlo. He apartado la yuca en un plato y el agua que quedaba donde se estaba cocinando la he colocado en la preparación después de haber licuado y luego cernido. Le puse a cocinar por unos 5 minutitos más, agregándole 2 cucharadas de aceite. Luego de eso vamos a sacar del fuego y voy a servir. Y ya van a ver cómo va colocado nuestro encebollado en el plato. Bien, ahora vamos a servir. He puesto una porción de yuca y de albacora. Ahora voy a poner el caldito encima. Y vamos a poner encima un poquito de cebolla con culantro. Pero aquí no podemos ver bien cómo queda nuestro plato, así que ya nos vemos en mi comedor. Estaba ya contando los minutos para servirme esta sabrosura. Ustedes lo pueden degustar con
salsa de tomate y mostaza al gusto. También se sirve con limón y una porción de chifles y canguil. En este caso es lo que yo he preparado, pero también en algunos lugares sirven chifle, canguil y tostado. He sabido que en la costa no lo comen ni con chifles ni con canguil, sino con pan, pero eso ya es el gusto de cada persona. Yo les comparto mi receta y les doy buen provecho.